El día de hoy vamos a revisar la regla de la cadena, que es una de las herramientas más útiles en cálculo diferencial, pues nos permite ampliar el repertorio de funciones que podemos derivar. Hasta ahora teníamos fórmulas o reglas para cuando es una suma de funciones, un producto o un cociente. Sin embargo, aún así hay funciones muy sencillitas que se nos escapan o simplemente no podemos resolver con las técnicas que hemos visto hasta ahora. Vamos a ver, por ejemplo, la función raíz de 100 menos 8x. Es una función muy sencilla, sin embargo, utilizando las reglas que hemos visto hasta ahorita, no podríamos derivarla. Lo podríamos hacer si nos vamos otra vez a la definición del límite de f de x más delta x. Sin embargo, recordando, pues es un proceso un poco más largo. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos este tipo de funciones? Identificar las funciones compuestas. Esa, por ejemplo, podríamos representarla como f de x es igual a la raíz de x y g de x es igual a 100 menos 8x. Entonces, cuando nosotros tenemos raíz de 100 menos 8x, esto puede expresarse como la composición de f en la función g. Y esta tiene derivada y esta también tiene derivada. Entonces, la composición debería de derivarse también. ¿Cuál es la fórmula para obtener esa derivada de una función compuesta? Es una fórmula, pero antes de ver la fórmula vamos a ver de dónde se origina. Cuando yo calculo la derivada de una función compuesta, puedo aplicar directamente la definición. Y entonces sería el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x, que en este caso, como es una composición, sería f de g de x más delta x menos f de x. Y en esta pues sería de la composición. Y todo eso se divide entre el delta x. Para poder simplificar eso, nosotros vamos a multiplicar por un término. Y para que no se altere, pues vamos a multiplicar en el numerador y el denominador por el mismo término. Y en este caso va a ser g de x más delta x menos g de x. Si lo escribimos en el numerador y en el denominador, pues eso es simplemente multiplicar por 1, así que no altera la ecuación. Cuando ya lo tenemos de esta forma, lo que vamos a hacer es reagrupar términos. Vamos a cambiar los denominadores, que como es una multiplicación, no pasa nada. Intercambiamos los denominadores y ahora me va a quedar el límite cuando delta x tiende a 0 de f de g de x más delta x menos f de g de x. Y ahora en este me queda el denominador g de x más delta x menos g de x. Y ahora en el lado derecho me va a quedar g de x más delta x menos g de x. Y como cambiamos los denominadores, ahora me queda aquí delta x. Si nosotros revisamos las propiedades de los límites, recordemos que el límite de un producto de funciones también puede expresarse como el producto de sus límites. Entonces, si aquí tengo el límite de este por este, también puedo expresarlo como el límite de esto por el límite de este otro.
Si hago eso, ¿qué es lo que tengo aquí? Miss, ¿Sí? perdón por molestarla, pero ¿por qué puso lo del límite? Como este se estaba multiplicando por esta, nada más lo separé. No, sí, pero ¿por qué tiene ahí límite de delta X tiende a 0? Mm, Es que va a enseñar cómo salió la fórmula, bueno, la regla de la cadena, pero te está enseñando cómo la sacó con límites. Ok, gracias. ok, ya. Qué bueno que tu compañero entendió la pregunta. Muchas gracias. Ok, entonces continuamos. ¿Qué es esto que tengo aquí? ¿Alguien observa? El Pues límite. de g de x, ¿no? ¿Mandé? Es el límite de g de x, ¿no? Más o menos. A ver, el límite cuando delta x de una función en la cual tengo x más delta x menos la función entre delta x, ¿eso qué es? La derivada La derivada Gracias. ¿La derivada de qué? de g de x. En este caso, pues como mi función es g, pues es la derivada de g. En esta se va un poquito más claro. En esta no tanto. Pero vamos a revisar. Me está diciendo que delta x tiende a 0. Y si delta x tiende a 0, entonces esto que tengo aquí, g de x más delta x, se acerca a g de x. Ahora, cuando nosotros tenemos f de x, lo que tenemos es y. Entonces y sería f de x. Pero en este caso no es f de x, es f en composición con g. Entonces podríamos decir que este es y este es x. Y de esa forma, aquí los voy a escribir y luego los quito porque si no queda muy amontonado. Aquí tengo y2, y aquí tengo y1, y acá tengo x2, y aquí tengo x1. Esta es una pendiente. La pendiente de una recta en la cual los dos puntos están muy, muy cerca. Entonces, la pendiente de dos puntos que están muy, muy cerca me da la pendiente de una tangente en lugar de la pendiente de una secante. Entonces, no está tan claro ahí, pero ya haciendo esto, podemos ver que cuando hacemos esto, lo que estamos obteniendo es la derivada, pero ahora de la función compuesta. Entonces, cuando yo necesito calcular la derivada de una composición de funciones, la voy a obtener calculando la derivada de la función f multiplicada por la derivada de la función g. Esta es la definición de la regla de la cadena. Sin embargo, pues esta notación no es tan fácil de recordar, o al menos a mí no me lo parece. Así que la vamos a cambiar. Si nosotros estamos diciendo que f y es la función que voy a derivar y es una función compuesta, entonces podemos representar a g como la función u. Entonces f sería mi función externa y g sería mi función interna. De esa forma, cuando yo calculo la derivada de una función compuesta, pues es la derivada de f, o sea, la derivada de y con respecto a u
por la derivada de u, pero ahora con respecto a x. Esta es la fórmula que vamos a estar utilizando. Cualquiera de las dos notaciones que les resulte más fácil recordar, pues es la que van a utilizar. Lo importante es que ustedes aprendan. Les digo, a mí me parece más fácil recordar la segunda que la primera, pero pues la que ustedes quieran significan lo mismo. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a la función que se nos pide derivar? Entonces, quedamos que mi función es raíz de 100 menos 8x, en la cual es una composición de funciones donde y es igual a raíz de u, o lo que es lo mismo, igual a 1/2, y como u estoy tomando 100 menos 8x. Así, cuando yo necesito calcular la derivada de raíz de 100 menos 8x, lo que voy a hacer es calcular la derivada de y con respecto a u y multiplicarlo por la derivada de u con respecto a x. Entonces es primero la derivada de y con respecto a u. Y sería u a la 1/2. Y luego será la derivada de u con respecto a x. Y u es 100 menos 8x. La derivada de u a la 1/2 sería 1/2 de u a la menos 1/2, o si lo reescribimos, 1 sobre 2 raíz de u, por la derivada de esto es, la derivada de 100 es 0 y la derivada de menos 8x menos 8. Ahí ya tenemos la derivada, nada más hay que reescribirla. Tenemos 1 entre 2 veces la raíz de u. Y quedamos que u es 100 menos 8x. Y eso lo vamos a multiplicar por menos 8. Pues ya el menos 8 lo ponemos acá. Y esa sería la derivada de esa función. Solo hay que hacer esto. La derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. ¿Preguntas con este ejemplo? Miss, ¿cómo le hizo para ponerle como nombre así de que esto es u y esto es x? Aquí requiere ya un poquito de habilidad. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo composición de funciones? Tenemos que observar cuál es la que se forma con cuál. Generalmente una función compuesta es pues lo que está dentro de un paréntesis, dentro de una raíz, dentro de un logaritmo, pues ese va a ser una función. Y lo que está fuera del paréntesis, pues ya sería otra función. Entonces no hay como reglas, es más de habilidad, o después de haber hecho varios ejercicios, pues ya los empiezas a identificar más fácilmente. Ok, Miss, gracias. De nada. ¿Es parecido a lo de cambio de variable en integrales, maestro? De hecho, el cambio de variable se basa en las funciones compuestas, sí, eso es. Ah, ok, porque sí me sonaba muy parecido al proceso que se hace ahí. Sí, de hecho, cuando haces cambio de variable tienes que identificar cuál es la composición de esas funciones. Ok, maestra, muchas gracias. De nada. Entonces, nos pasamos a otro ejemplo. Puede ser tantito. Ok. Ok, entonces continuamos a otro ejemplo. Vamos
vamos a calcular la derivada de x cuadrada más 1. Ni no se ve la siguiente diapositiva. Gracias, pensé que sí se había cambiado. La derivada de x cuadrada más 1 elevado al cubo. En esta función, pues identificamos que y es igual a x cuadrada más 1 al cubo. Es la función que vamos a derivar. Si lo expresamos como una composición de funciones, entonces y sería igual a u al cubo y vamos a tomar como u x cuadrada más 1. Entonces, ahora sí, aplicamos la regla de la cadena o la fórmula y sería la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Entonces, primero derivamos y y sería u cúbica. Y luego sería la derivada de u con respecto a x y u es x cuadrada más 1. La derivada de u cúbica sería 3u cuadrada. Y la derivada de x cuadrada más 1 es 2x. Hacemos la sustitución y tenemos 3u cuadrada. Y como u tenemos x cuadrada más 1. Y lo demás pues ya se deja igual. Y ese sería el resultado de este ejercicio. ¿Preguntas? Miss, No, Miss. Miss, Dime. perdón por molestarla tanto, pero ¿se podría ir un poquito más lento? Es que no le estoy entendiendo bien. No, pues nos esperamos. Si tienes duda en alguna, lo repasamos. Gracias. No, está bien. O si nada más quieres tiempo para procesar, también nos esperamos poquito. Es que se puso al cuadrado eso. Porque es la derivada de esto. No, sí, pero Eh, ¿no era multiplicar 3u al cuadrado por 2x? Pero estás sustituyendo u y u vale x cuadrada más 1. Por eso lo pusiste entre paréntesis y como ahí te aparecía 3u al cuadrado, por eso pones después al cuadrado. Ya, Este es el u. gracias, Ale. Digamos que el u lo utilizamos como un paso intermedio para que podamos entender o ver más claro el procedimiento. Pero en realidad nuestra derivada siempre fue con respecto a x. Ok, mis gracias. De nada. Entonces, veamos otro ejemplo. Aquí me pongo en silencio esto. Ok. Entonces, ahora vamos a calcular la derivada. Nuevamente es con respecto a x de menos 7 sobre 2x menos 3 al cuadrado. Nada más que quiere escribir. Ahora sí. En este ejercicio, tal vez nos convenga reescribir nuestra derivada y en lugar de ponerlo como un cociente, ponemos 2x menos 3 al cuadrado, pero en el numerador y nos quedaría a la menos 2. Entonces,
empezamos a identificar la composición de funciones. La función que voy a derivar es menos 7, 2x menos 3 a la menos 2. Entonces, y sería igual a menos 7 u a la menos 2, tomando como u 2x menos 3. Entonces, aplicando la fórmula o la regla de la cadena sería la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Entonces sería la derivada con respecto a u y y es menos 7u a la menos 2. Y luego es la derivada con respecto a x. Y como u tenemos 2x menos 3. Entonces, derivamos y aquí me va a quedar menos 7 veces. La derivada de u a la menos 2 va a ser menos 2u a la menos 3. Y luego voy a tener la derivada de 2x menos 3 sería 2. Simplificamos eso que está ahí, nos va a quedar menos por menos, más. Entonces me va a quedar positivo 7 por 2, 14 por 2. 28u a la menos 3, o lo que es lo mismo, 28 sobre u cúbica. Y acomodando, tenemos 28 sobre u al cubo. Y en este ejercicio el u es 2x menos 3. Y ya ese sería nuestro resultado. Miss, disculpe, ¿me podría explicar de dónde sacó el menos 2u a la menos 3? Es la derivada de este. Acá lo vamos a poner. Como el menos 7 es una constante, pues no pasa nada. Nada más va a multiplicar a la derivada de esto. Y sería la derivada de u a la menos 2. Y aplicamos la fórmula de u a la n, que es n veces u a la n menos 1. Y como en este ejercicio el n es menos 2, pues nos va a quedar menos 2 por u a la menos 2 menos 1, menos 3. Ok, Miss, gracias. De nada. Más dudas con están procesando, nos esperamos poquito, ya nos pasamos al otro. ¿Puede esperar poquito en lo que lo copio, Miss? Sí, está bien. Entonces, un último ejercicio. Vamos a calcular la derivada de raíz cúbica de x cuadrada menos 1 al cuadrado. Entonces, en esta, mi función es raíz cúbica de x cuadrada menos 1 al cuadrado, que conviene reescribirlo para no tener que usar una doble composición, como para la raíz y otra para el cuadrado. Pues esto lo podemos reescribir y simplemente sería x cuadrada menos 1 a la 2 tercios. Y entonces tendríamos que y es igual a u a la 2 tercios y como u vamos a tomar x cuadrada menos 1. Entonces aplicamos
la fórmula o la regla de la cadena y sería la derivada de y con respecto a u por la derivada de u, parece una y, por la derivada de u con respecto a x. Es que está bien. Entonces sería la derivada con respecto a u y entonces y es u a la 2/3 por la derivada con respecto a x y entonces u es x cuadrada menos 1. Entonces aquí derivamos con respecto a u y la derivada de esto nuevamente es la fórmula de u a la n. Entonces la derivada de eso serían 2/3 de u a la menos 1/3 y la derivada de eso sería simplemente 2x. Reescribimos eso y el resultado va a ser 2 por 2, 4x entre 3 y este u a la menos 1/3 lo ponemos en el denominador y nos queda con exponente positivo. Ahora sí, ya nada más reescribimos la u porque nuestra derivada siempre fue con respecto a x y nos quedaría 4x entre 3 veces u a la 1/3. Y u en este ejercicio es x cuadrada menos 1. Y ese ya sería la respuesta. ¿Dudas? Aquí nuevamente apliqué la derivada de u a la n. Ay. Miss, ¿está bien si yo ya no hago todos esos pasos y nada más hago la derivada de la que actúa el último por la derivada que actúa primero, evaluada en este caso en u y ya? Sí, si ya saben derivar, pueden omitir pasos. Yo lo explico de esta forma por si hay alguien que no sabe o realmente se le complica y lo está viendo todo casi como si fuera la primera vez, pues que se vaya guiando paso por paso, que no se vea un ejercicio tan complejo. Pero si ya lo saben hacer de una forma más rápida, lo pueden hacer omitiendo pasos. Gracias, Miss. De nada. Miss, creo que puedo hacer un ejercicio de los que dejó de tarea. Es que hubo, creo que 2, a los que no pude llegar a la respuesta que ahí nos daban. A ver, ¿lo tienes a la mano? Sí, pero no sé cuál. Creo que también había varios, no sé si alguien más le quiera decir. A mí también en 2 de los últimos. Según yo sí lo hice bien y en la respuesta no me salía, pero no sé si se equivocó usted o yo. Pues no sé, me los robé de los libros y entonces pues yo asumo que los libros se equivocan menos que yo, pero sí llega a haber errores, entonces igual lo revisamos y si hay error lo corregimos. ¿Qué ejercicio es? Bueno, si quiere la de y es igual a secante de x más cosecante de x entre cosecante de x.
Y entonces aquí vamos a obtener la derivada. ¿Dónde voy escribiendo? Aquí. La derivada, pues como es un cociente, nos va a quedar cosecante de x por la derivada de secante de x. Menos secante de x por la derivada de la cosecante. No, espérense, es que estoy haciendo. No. Miss, yo primero cambié secante por las identidades, que es 1 entre coseno de x. Sí, yo creo que se va a simplificar más. Y también cosecante entre 1 entre seno de x. Sí, porque si no, así creo que va a quedar una muy larga. Igual debemos llegar a la misma solución, porque es la misma función y es la misma derivada, pero sí, vamos a dejar espacio aquí. Sí, creo que va a ser más sencillo cambiarlo por las identidades. Secante es igual a 1 sobre... 1 entre 1 coseno. sobre coseno de x. Creo que le voy a quitar los paréntesis, me tardo mucho. 1 entre coseno más cosecante es 1 1 Uno. sobre seno de x. seno. Y acá cosecante 1 sobre seno, otra vez. 1 sobre seno. Primero simplificamos la parte del numerador. Y tendríamos... Miss, ¿Sí? ¿no puedes separar las fracciones? Así nada más le quedaría cosecante sobre cosecante y te quedaría secante sobre cosecante más 1. No sé, ¿No? tal vez sí, pero pues no sé cuál sea más rápido. Si ya lo hicieron ustedes, seguramente ya saben cuál es más Pues rápido. así quedaría solo una fracción de 1 sobre coseno sobre 1 sobre seno más 1. También, no sé. A ver, vamos a ver. Si separamos. Y entonces nos quedaría en el numerador 1 sobre coseno y abajo 1 sobre seno. ¿Era más? Más. 1 sobre seno entre 1 sobre seno. Esta es 1. Y en la otra, extremos por extremos y medios por medios, nos va a dejar seno de x entre coseno de x más 1. Seno sobre coseno. ¿Sí tenía seno? Ah, sí. Es tangente más 1. Ay, pero no lo he derivado. Bueno, entonces le quitamos acá. Esa no es la derivada, esa es solamente la función. ¿Y dónde voy? Aquí. Entonces, la derivada sería la derivada de tangente más la derivada de 1 que es 0. Pues ya, se elimina. Ay, qué fácil, qué mensaje. Pues a veces hay que estar probando. Yo me hubiera ido a hacer la multiplicación y seguramente después de simplificar todo hubiera llegado a esto, pero también hubiera hecho un paso muy largo, un procedimiento muy largo. Yo ahí trabajé con coseno en -1 y seno con -1 igual. Bueno, para que se me facilitara. Seno menos 1 y coseno menos 1. Sí, para que quedara arriba. O sea, que nada más que era como coseno -1 y seno Ah, ya. -1. Pues sí, de hecho, como aquí hay funciones trigonométricas y hay muchas identidades, pues creo que habría muchos caminos. Todos nos deberían de llevar a la misma solución, pero sí hay muchas formas de resolverlo. Hay 1000 formas de pelar un gato. Ya terminé mis clases. Sí.
Y pues bueno, creo que ya de todas formas ya no nos alcanzaría el tiempo para resolver otra, pero si tienen dudas, tratamos de resolverlas la próxima clase. Antes de que pasemos al siguiente tema, sí, por favor intenten estos ejercicios, porque la próxima vamos a aplicar regla de la cadena, pero varias veces.